Cada vez que llegan pruebas de supervivencia de soldados y policías secuestrados, estas se convierten en la noticia del día. Todos los noticieros vuelcan su atención sobre las madres y esposas que con emoción miran a sus seres queridos. Pero ¿qué pasa con sus hijos? ¿Cómo viven sus días? ¿Qué es para estos pequeños tener un papá amarrado a un palo en la selva? ¿Qué pasa por sus mentes? Nuestra periodista Susana Suescún nos cuenta cómo es crecer con un padre que está secuestrado. Yo ni siquiera sabía que era un papá, yo veía a las niñas con un hombre y ni siquiera sabía que ese era el papá de ellas. Y pues después, como a los 6 o 7 años, mi mamá pues nos empezó a contar sobre el secuestro y todo sobre eso. Él dice que somos su pensamiento todo el día y que cuenta las horas para poder vernos. Yo de mi papá, pues tengo poquitos recuerdos porque era muy pequeño. Yo a veces creo que, no sé, que me invento como cosas para no olvidarlo. Como que si me entiendes, o sea, hago que todos los días estén ahí. Es como una lucha todos los días contra el olvido. Yo todas las noches le rezo a Diosito y lo único que le pido es como Diosito, así no liberes a mi papá, haz que él esté bien, que esté a salvo allá, que no le pase nada, pues porque obviamente no es muy probable que hoy lo liberan. No, sí, no. Dayana, Sharon, Ana María y Viviana son víctimas del conflicto armado de nuestro país. Las FARC les arrebató muy temprano a sus padres, quienes cumpliendo su deber, un día simplemente no volvieron a sus hogares. En Miraflores, Guaviare. Él se fue para allá el 20 de julio del 98, cuando la última vez que hablé con él fue un sábado por microondas, que él ya iba a salir a vacaciones. Se dirigen por la vía Paujil, Doncello, Paujil, Florencia en el Caquetá. Fue secuestrado en la toma de Mitú el 1 de noviembre. Duró 10 años en cautiverio y falleció. Y estamos esperando su cadáver. Ellas comparten un mismo dolor. Todas eran pequeñitas cuando las FARC les arrebataron a sus papás. Sharon y Dayana, hijas del sargento Arbey Delgado, tan solo tenían 2 años y 10 meses respectivamente cuando su padre fue secuestrado. Yo lo conozco mediante fotos y videos y las cartas que él me habla. Él podría pasar por la calle, yo ni siquiera saber, reconocerlo bien. Como ellas, Viviana, hija del coronel Edgar Yesid Duarte, secuestrado hace 11 años, ha tenido que vivir una relación padre e hija por medio de cartas, algunos videos de supervivencia y mensajes radiales que no han podido ser contestados. Uno de los primeros mensajes que yo le envié a mi papá. El caso es que, bueno, yo llegué y yo estaba llamando a voces del secuestro y mi mamá pues le envió el mensaje a mi papá. Cuando me tocó mi turno, yo pensé que yo iba a hablar con mi papá. Y fue muy chistoso porque yo empecé, ¿aló? ¿Aló? Y yo veía que nadie me contestaba y yo, ¿aló? Mami, mi papá no me quiere hablar, y salí corriendo llorando. Creo que eso es lo más doloroso, y saber que ellos van creciendo, van quemando sus etapas de desarrollo, son unos bebecitos, pasan a ser unos niños, ahora son unos adolescentes, y todo el tiempo transcurre alrededor del secuestro, el secuestro. Sí, el secuestro fue una imagen recurrente también con la que tuvo que crecer Ana María, cuando a sus 6 años fue secuestrado su padre, el mayor de la policía, Julián Guevara. Es que no es el hecho de que tú no tengas tu papá, porque hay muchos niños que lamentablemente no tienen su papá, y pues igual su mamá siempre ha luchado y los ha sacado adelante, porque ¿sí me entiendes? Pero pues es diferente que tú sepas que tu papá se está pudriendo en la selva y a nadie le importe, porque pues él no estaba allá por mí, él estaba allá por todos. ¿Sí? Dame chocolatina. ¿Cómo se llama? Ahora Angélica, la mamá de Sammy, una bebé de tan solo 18 meses, se pregunta si el destino de su hija será el mismo de estas niñas que han pasado prácticamente toda su vida esperando el regreso de sus papás. Yo no quiero ver a mi hija crecer sin el papá, no quiero ver llegar a mi hija a la edad que tienen los hijos de Gladys y verla
sufrir como están sufriendo ellos. Ahora por lo que Sammy está muy chiquita y casi no comprende las cosas, pero no quiero que la niña llegue al colegio y tenga que ver a los demás niños con su papá y ella no. Y es que el drama de Angélica y su pequeña Sammy empezó tan solo hace 16 meses cuando el cabo Salín Antonio San Miguel fue secuestrado en el Tambo, Tolima. Sin embargo, ella asegura que ya han sido muchas las cosas que el cabo ha dejado de vivir al lado de su pequeña. Tú ahora estás a la cabeza de la familia. Se ha perdido sus primeras palabras. La primera palabra de ella fue papá. Se ha perdido verle crecer los dientecitos. Se ha perdido toda su alegría porque es una niña muy alegre. Si en 16 meses lejos de su padre, Sammy ha crecido mucho, ha cambiado y ha pasado por instantes que no se volverán a repetir, en más de 10 años son muchos los vacíos y miedos con los que han tenido que vivir estas ahora adolescentes. Necesitaban momentos difíciles, como por ejemplo, en el colegio hacemos presentaciones y el que me apoye o algo así. Mi mamá y yo somos las únicas que nos tenemos, o sea, siempre tengo ese huequito, siempre hace falta esa persona. Decirle papá, pues digamos que él llegara y uno, hola papá, ¿cómo estás? Y las fechas especiales que le diga uno feliz cumpleaños o feliz Navidad. Y fueron muchas navidades y fechas especiales en las que Ana María Guevara también estuvo esperando a su papá. Mi mamá era como, no, para esta Navidad sí, para el cumpleaños sí. Entonces igual al comienzo hacíamos como si él estuviera acá, pero ya después eso no funcionaba. Y tú te das cuenta que tú no puedes seguir llevando tu vida como si él estuviera acá. Sin embargo, ella nunca perdió la esperanza, pero ahora sabe que su papá no volverá. El secuestro de las FARC se lo llevó para siempre. El mayor Julián Guevara murió en cautiverio. Yo no lo podía creer, porque yo llevaba más de 6 años de mi vida esperando a que él llegara para que se pudiera sentir orgulloso de mí. Y ya no. Por eso Viviana, Sharon y Dayana, al recibir recientemente las pruebas de supervivencia, volvieron a sentirse cerca de sus padres, algo que les mantiene aún despierta su ilusión. A mi familia, todo mi amor. A mis padres, a mi mamá, a mis hijos. Yo pues espero que sea rápido. Si no es un año, yo digo, ay, al siguiente año de pronto. O al otro siguiente, o al siguiente. Y para la pequeña Sammy también hubo un mensaje. A pesar de ser solo un corto video, el cabo San Miguel desde la selva trata de educarla y demostrarle que la ama. No permitas que la niña se me malcríe. Me dice que no se la malcríe y que la saque adelante. Le hizo una muñeca. No sé cómo la habrá hecho y no sé cómo se habrá imaginado que así está Sammy, porque yo a Sammy le hago sus 2 moñitas y la muñeca que él le hizo es con 2 moñitas. Y se refiere mucho a ella y le dice que lo espere, que él va a salir a abrazarla. Pero aunque estos son momentos de gran alegría, lo cierto es que se vive con una constante agonía. Es muy diferente al caso de que si una persona está secuestrada, porque cuando una persona está muerta, tú te das cuenta de que, bueno, por decirlo así, ya está viviendo en paz, ya no tiene que sufrir. Pero la diferencia es que ahí no hay esperanza de que vuelva, de que lo vuelvas a ver. En cambio, cuando están secuestrados, es como, uy, sí, pues es difícil. Y eso lo sabe Ana María perfectamente, quien aunque quisiera tener a su padre al lado, pudo por fin descansar después de 10 largos años. Pues digamos, mi papá ya no está, y pues yo ya sé que él está en un lugar mejor. Pero pues los que quedan, es como todos los días, o sea, tú nunca vas a poder disfrutar nada en paz, porque siempre vas a tener como ese huequito en el alma. Estas niñas han tenido que entender a la fuerza qué son las FARC, qué es un secuestro, qué es un intercambio humanitario, cosas que normalmente en cualquier país del mundo no tendrían que vivir. Bueno, esa es la realidad de los 23 hijos de los policías y militares secuestrados hace más de 10 años. Mientras ellos tratan de llevar una vida normal, no dejan de pensar en el momento en el que podrán volverse a encontrar con sus padres. No sé quién es, sí, pero, o sea, abrazarlo y poder decir papá. Y yo pienso que cuando él llegue, pues yo lo voy a abrazar porque es mi papá y pues desde ahí será como empezar de nuevo, empezar a conocerlo y que él me conozca a mí. Yo me imagino que, no sé, me voy a tirar al piso a llorar, me voy a arrodillarlo, voy a abrazarle, voy a dar besos, ¿no?
Y aunque les han arrebatado a sus padres, los hijos de los secuestrados son quizá el ejemplo más importante para este país. Ellos no piensan en venganza ni en odios, ellos solo piden que se los devuelvan. Incluso la hija del mayor Guevara, quien murió en cautiverio, le envía un mensaje a los verdugos de su padre. Yo cómo los voy a criticar a ellos si los odio, yo cómo los voy a poder juzgar si yo no soy capaz de perdonarlos. Entonces yo a ellos no los juzgo ni los odio, sino que pues simplemente los invito a recapacitar para que pensemos qué es lo que verdaderamente está bien. Y pues si ellos son los que son la voz del pueblo, entonces que hagan lo que el pueblo quiere.